Doy gracias a Dios porque me permite grabar este tema. Hemos estado por más de un tema analizando la manera espectacular y gloriosa en que Dios se manifestó, la preparación que Dios pidió que el pueblo hiciera, el despliegue de la gloria y majestad de Dios que se hizo para establecer el pacto de Dios con Israel y para la proclamación de la ley de Dios y de todos los estatutos, todo lo que el pueblo de Israel debía hacer. Y ahora vamos a considerar un aspecto acerca de esto. Antes de comenzar toda la proclamación de Dios, toda la magnificencia y poder de Dios que mostró al pueblo, eh, toda la santidad que se demostró en aquel momento, donde el ser humano, donde el pueblo de Israel vio el poder y la gloria de Dios, se llenó de temor. Y cuando Moisés vino a hablar con ellos, para ratificar que Dios iba a ratificar su pacto con el pueblo de Israel, iba a prepararlos para que fueran su pueblo especial. Ya lo estaba haciendo antes, pero en esta capacitación especial que se hizo, el pueblo le respondió a Moisés con estas palabras que encontramos en Deuteronomio capítulo, en Éxodo capítulo 19 y el versículo 8. Y todo el pueblo respondió a una: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y Moisés refirió al Señor las palabras del pueblo. Aquí encontramos a Dios proclamando su ley, estableciendo su pacto con el pueblo de Israel, porque a partir de ese momento este pueblo de Israel sería la nación en la tierra que era o que pertenecía a Dios, era el pueblo de Dios dirigido por Dios. Una vez esa nación, eclesiásticamente hablando, era la iglesia de Dios, a través de quien Dios se manifestaba a los demás seres humanos para que supiera quién es Dios y siguiera a Dios y conociera la santidad de Dios. El pueblo de Israel tenía un lugar cimero. A través de todos los tiempos en la tierra, los seres humanos que hemos entregado nuestra vida a Dios, también han sido y hemos sido y van a ser los que nos entreguemos a Dios, instrumentos a través de los cuales Dios obra. Pero ¿qué pasa con el ser humano cuando se entrega a Dios, cuando acepta a Dios, a través de quien Dios va a manifestarse a la humanidad? ¿Qué pasa con el ser humano? Los seres humanos somos pecadores, de naturaleza pecadora, pero cuando aceptamos a Dios en nuestro corazón, cuando nos declaramos nosotros mismos hijos de Dios, hay una lucha ciertamente entre el bien y el mal. El diablo va a luchar para que esa persona no siga fiel a Dios, pero Dios va a luchar para que esa persona se perfeccione, se santifique. Es la lucha del ser humano pecador. Aquí el pueblo de Israel, aunque era el pueblo de Dios y Dios estaba manifestando, ellos eran pueblo elegido de Dios, pero también tendrían que enfrentarse y vencer en la lucha contra el pecado.
Aunque en aquel lugar se manifestaba la gloria de Dios y se manifestaba en la presencia de Dios, también dentro del ser humano podía estar presente Satanás con sus huestes, tratando de separar al ser humano de Dios. Quizá esta declaración que digo eh, sea difícil de entender. No es posible que ante la presencia majestuosa de Dios pueda estar Satanás haciendo su obra. Bueno, ¿dónde nació el pecado? El pecado nació en el paraíso. Lucifer estaba en la presencia de Dios y él se rebeló contra Dios. En la presencia de Dios, los ángeles que fueron engañados y convertidos en demonios estaban allí y el pecado prevaleció en ellos y el pecado vino a la tierra y el ser humano se hizo pecador. Quiere decir que nuestra lucha contra el pecado, aunque Dios se manifieste y haga su obra, el diablo también va a hacer su obra para tratar de separar de Dios a sus hijos. Cuando hay un fracaso dentro del pueblo de Dios, significa cuando algún hijo de Dios deja de obedecer a Dios y seguirle, no es por debilidad de Dios, es por la debilidad del ser humano. Porque los seres humanos que queremos triunfar en el camino de la santidad y en el camino que Dios ha puesto para nosotros, para representar a Dios, tenemos que estar conscientes de quién es Dios, de su santidad y de su amor y de su poder. Una vez Balaán dijo, no hay agüero contra Israel. Y es verdad, cuando el pueblo de Dios está en las manos de Dios, contra él no hay agüero. El diablo no triunfa, porque Dios es poderoso. Y también Dios protege a sus hijos. Pero Dios nunca va a impedir que el ser humano no quiera oír a Dios. Dios no lo va a obligar a la fuerza a que le siga. El ser humano puede ser vencido por Satanás. Y aquí estaba sucediendo esto. En esa manifestación gloriosa, estando todavía Moisés en el monte, ¿qué pasó con este pueblo? Y había dicho, seguiremos a Dios. ¿Qué pasó con ellos? Una cosa es que nosotros digamos, vamos a seguir a Dios, vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y eso lo digamos contando con nuestra voluntad, con nuestra capacidad, con nuestra decisión. Pero como somos seres humanos pecadores, en nosotros no hay poder para hacer esto. Por eso es que Dios da el plan de la redención. Por eso es que Cristo vino a la tierra a dar su vida para salvarnos. Pero en ningún ser humano existe el poder para resistir al mal porque somos de naturaleza pecadora. Pero Cristo vino para que en sus méritos, en su fuerza, cuando nosotros nos entregamos a Dios, entonces podemos ser vencedores. No significa esto que tengamos que renunciar a nuestro albedrío. Nosotros tenemos que saber que el pueblo de Israel, o debemos saber que el pueblo de Israel falló porque no se puso en las manos de Dios.
y fue arrastrado por el mal. Cuando ellos dijeron haremos, no contaron con Cristo, pero para responder al pacto de Dios con nosotros, para poder nosotros ser vencedores, tenemos por necesidad de ponernos en las manos de Cristo, y el Espíritu Santo que Dios mandó para representar a Cristo en la tierra va a obrar en nosotros, va a capacitarnos para que sepamos que somos pecadores, pero también para saber cómo liberarnos del pecado. Pero en cuanto al pacto, el pueblo de Israel, allí mismo, dentro de los 40 días que Moisés estuvo en el monte con Dios, allí mismo los israelitas ya habían violado el pacto, habían roto el pacto con Dios. Pero quiero señalar, cuando los israelitas violaron el pacto con Dios, el pacto dejó de existir. ¿Ya Dios quitó ese pacto o el pacto siguió existiendo? Aunque los israelitas violaron el pacto, ese pacto siguió en pie. Es el pacto de Dios con su pueblo Israel. Es el pacto de Dios con su pueblo en ese periodo de la historia, en el pueblo de Israel, hasta que ellos finalmente fueron desechados por Dios, porque ellos desecharon a Dios y dejaron a Dios. Esto entonces, ¿qué nos dice? Dios hace un pacto. El hombre dice, voy a hacerlo, pero el hombre falla. Pero Dios siguió actuando en el ser humano, siguió con su plan adelante, siguió con su obra adelante, y el pueblo de Israel llegó a ser el pueblo de Dios. Aunque falló, no falló. Ahora voy a aclarar esto que estoy diciendo, que aunque falló, no falló. En realidad, ¿quiénes son el pueblo de Dios? ¿Quiénes componen el pueblo de Dios? El pueblo especial que Dios usa para representarse ante la humanidad y para que el ser humano conozca el plan de la redención y se salve. El pueblo de Dios es el que peca y cae, o es el que con el poder de Dios se mantiene y es fiel. Me refiero a lo siguiente. En el pueblo de Dios, en aquella ocasión hubo muchísimos que se rebelaron contra Dios, pero un grupo quedó fiel a Dios. Moisés formaba parte del pueblo de Dios. Josué formaba parte del pueblo de Dios. Aarón fue engañado y dejó formar parte del pueblo de Dios mientras que estuvo engañado, pero se arrepintió. Y cuando se arrepiente se pone en las manos de Dios y Dios lo sigue usando. ¿Quién era el pueblo de Dios que representaba a Dios? ¿Por qué el pacto seguía? Porque aunque el pueblo de Dios fracasó en todos los que se rebelaron contra Dios, el pueblo de Dios no fracasó porque hubo muchísimos que se mantuvieron de parte de Dios. Y así a lo largo de la historia de la humanidad, el pueblo de Dios no es toda persona que se bautiza en el nombre de Cristo, que viene a formar parte de la iglesia de Cristo, sino toda persona que se entrega a Cristo y que se pone en las manos de Cristo y por el poder y la obra de Cristo en el corazón de la persona, se mantiene y no cae. Ese es el pueblo de Dios. Y esto nos lleva a lo siguiente, en la lucha entre el bien y el mal,
dentro de todo aquel que profesa seguir a Dios, hay muchos que caen porque pierden de vista a Dios, como Pedro cuando le pidió a Cristo caminar sobre el agua y apartó su vista de Cristo y se estaba hundiendo. Pero siempre hay otros también que están en las manos de Dios y obedecen aunque le cueste la vida. Presento el caso de Caín y Abel. Caín obedeció a Dios, trajo una ofrenda, pero trajo lo que él quiso. Y no fue una ofrenda sin valor, tenía un valor grande, pero humano, no un valor de redención, porque su ofrenda no representaba a Cristo. Pero Abel trajo una ofrenda, a lo mejor la de Caín tenía más valor económico, pero Abel trajo una ofrenda que es la que Dios pide, el cordero que representaba a Cristo. En la lucha entre el bien y el mal, los hombres que no aceptan a Dios ya están perdidos, porque no aceptaron a Dios. Los que no pertenecen a Dios en ningún momento será pueblo de Dios, no se va a salvar, aunque Dios es el que sabe quién es y quién no es, porque es el juez y es el que dice él, este se salva y este no se salva, porque Dios ve lo que hace, Dios sabe. Pero toda persona, como pasó con Caín y Abel y con toda la historia de la humanidad, yo que estoy hablándote, tú que me estás escuchando, todos tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Si nos mantenemos en las manos de Dios, el pacto de Dios en nosotros se cumple, somos el pueblo de Dios. Pero cuando dejamos de ponernos en las manos de Dios, entonces dejamos de ser pueblo de Dios. Y esto nos lleva al siguiente análisis. El pueblo de Dios de todas las épocas, el pueblo de Israel literal, los que nacieron de la descendencia física humana de Abraham, de Jacob, de Isaac, de Jacob, fueron pueblo de Dios. Los que quedaron siendo pueblo de Dios verdadero fueron los que permanecieron siendo fieles a Dios. Y por la gracia de Cristo fueron victoriosos. Después que Cristo vino y se establece la iglesia cristiana, el pueblo de Dios que guarda la ley de Dios, que obedece a Dios, entonces también es simiente de Abraham, pero ahora espiritual. Por Cristo somos descendientes de Abraham. Los que por Cristo nos ponemos en sus manos y obedecemos a Dios y hacemos el pacto con Dios, que su ley se escribe en nuestros corazones, y obedecemos a Dios, al igual que en los tiempos del pueblo de Israel, todo el que permanecía en las manos de Dios, entonces somos pueblo de Dios, somos victoriosos y vamos a alcanzar, mediante el pacto que Dios hizo con nosotros, vamos a alcanzar la purificación, la santificación, la salvación y estaremos con Dios por la eternidad. Así, la composición final del pueblo de Israel, los que de verdad fueron los descendientes de Abraham, descendientes literales de Israel, fueron aquellos que se mantuvieron en las manos de Dios y fueron victoriosos y no cayeron en el pecado, no cayeron en la corrupción. Satanás estaba haciendo su obra. El pueblo de Israel se llenó de miedo cuando vieron la manifestación de Dios, pero en su corazón no dieron entrada a Dios.
y de boca servían, pero en realidad no lo servían porque no se entregaron a Dios, no obedecieron a Dios y por eso hubo la rebelión. ¿Quién fue el culpable de la rebelión o de la ruptura del pacto? No fue Dios, porque el pacto se mantuvo. El pueblo de Dios que participa del pacto de Dios son los que en todo tiempo se entregan a Dios, deja que Dios obre en ellos y entonces obedecemos a Dios no por nuestra fuerza, sino por la voluntad de Dios obrando en nosotros. Dejo este estudio hasta aquí. Nos veremos en nuestra próxima grabación.